extraña hermanita de Bárbara Cartland, capítulo 11. Arabella continuaba en el vestíbulo, sintiéndose un poco nerviosa, buscando algún pretexto para no salir aún del castillo. Envió a George a buscar otro par de zapatos para Beulah, pretextando que los que la niña llevaba eran demasiado delgados para andar con ellos. Cuando llegaron, tardó un largo rato en calzárselos, jugando con Beulah, haciéndola reír, de modo que los minutos fueron pasando hasta que, para alivio suyo, oyó las voces del marqués y del capitán Huntington que salían del comedor. «Lamento no quedarme más tiempo contigo, Julius», decía Richard Huntington, «sobre todo ahora que me has brindado tu hospitalidad. Pero el príncipe sí que se ofendería si ninguno de los dos nos presentáramos a su fiesta». «Trata de reconciliarme con él», pidió el marqués. «No me gustaría encontrarme con malas caras en el caso de que regresara». «¿Cuándo será eso?», preguntó su amigo. «No tengo planes aún», contestó el marqués. «Pero puedes decir a Heron que estoy listo para enfrentarme a él donde y cuando lo disponga». «Eso será suficiente para que eche a correr y no lo volvamos a ver», comentó riendo Richard Huntington. «Sabe muy bien que con la pistola eres un tirador de primera». «Me encantaría batirme con él, pero tengo la impresión de que jamás me retará», opinó el marqués. «Tienes toda la razón. Y ahora debo despedirme. Ven a ver mi nuevo caballo con el que logré establecer la nueva marca». «Desde luego que quiero verlo», exclamó el marqués. Salieron de la habitación y al verlos Arabella se acercó a ellos. «Perdón, milord», se dirigió al marqués. «La señorita Matterson me dice que si no sería posible que usted escribiera una pequeña misiva a Meridell House para que envíen más ropa suya. Como el capitán Huntington va hacia Londres, podría hacernos el favor de llevar sus instrucciones». Fue la única excusa que se le ocurrió para alejar un momento al marqués. Este frunció el ceño y asintió irritado. «Está bien, pero no sé por qué Matty no escribe a Timpson ella misma». Se volvió hacia la biblioteca, añadiendo: «Solo tardaré un minuto, Richard». Richard Huntington lo hubiera seguido, pero Arabella le tocó en el brazo. «Aguarde un momento», rogó en un susurro. Él la miró sorprendido. El marqués desapareció y Arabella puso las 2 cartas en sus manos. «¿Tendría la bondad de llevar estas 2 cartas a Meridell House?», dijo en voz alta, sabiendo que los lacayos estaban oyendo. «Ambas son de gran urgencia y el correo es demasiado lento». «Por supuesto», aceptó Richard Huntington con amabilidad. Bajó la vista al sobre y Arabella advirtió que sus ojos se agrandaban cuando vio a quién iba dirigido. «Ábrala cuando esté lejos del castillo», murmuró en un susurro, «pero no aquí». Él la miró perplejo y ella insistió en voz alta: «Es muy importante que lleguen a su destino con la mayor celeridad». Richard Huntington la miró como si pensara que estaba bromeando, pero cuando vio la desesperación que reflejaban sus ojos, metió las cartas en el bolsillo interior de su chaqueta. En ese momento salió el marqués de la biblioteca. «Me avergüenza usarte como mensajero, amigo», se disculpó al entregarle la carta. «Siempre me alegra poder servir de algo», sonrió Richard Huntington. Hizo una reverencia a Arabella y con la mano en el hombro del marqués salió por la puerta principal y bajó la escalinata hacia donde su caballo esperaba. «Ven, vamos a ver el caballito», dijo Arabella a Beulah cogiéndola en brazos. Salió a lo alto de la escalinata, temerosa de que el capitán le dijera al marqués algo que exigiera una explicación. Permaneció con la niña de la mano mirando a los 2 hombres mientras estos examinaban el caballo y hacían comentarios sobre él. Richard Huntington estaba a punto de montar cuando dijo: «Oh, casi me olvidaba. Cuando venía hacia aquí pregunté a un jinete qué pasaba en esos momentos y si me podrían indicar el camino. Era un tipo grandulón y jactancioso que trató de impresionarme con su altanería. Dijo que su hijastra estaba viviendo en el castillo. Me desagradó mucho porque habló con desprecio de ti y de tu casa». «¿Te dijo su nombre?», preguntó el marqués. «Sí, Dean, Sir Lawrence Dean», contestó Richard Huntington. «¿Lo conoces?». «Creo que no», contestó el marqués. «Bueno, su hijastra debe estar escondida en algún lugar de tu propiedad», sugirió Richard Huntington, de buen humor. Subió a su caballo y antes de partir añadió: «No te quedes demasiado tiempo aquí. Londres es muy aburrido sin tu presencia». Levantó el sombrero saludando a Arabella y se marchó. El marqués le siguió con la vista hasta que se perdió en la lejanía. Entonces volvió a subir la escalinata
y Arabella comprendió por la expresión de su rostro que estaba enfadado. «Quiero hablar contigo, Arabella», declaró con brusquedad y entró en el vestíbulo dirigiéndose a la biblioteca. Arabella entregó la niña a George. «Tenga la bondad de subir a Lady Beulah con Rose, por favor». «Quiero salir», protestó Beulah a gritos. «Dentro de unos momentos nos vamos, chiquita», contestó Arabella y corrió hacia la biblioteca llena de temor. Abrió la puerta y vio al marqués de pie junto a la ventana. Se acercó silenciosa a él. Esperó un momento y de pronto el marqués exclamó: «¿Por qué no me lo dijiste?» «¿Decir qué?», preguntó ella con aire inocente. «No finjas, Arabella», observó el marqués con severidad, volviéndose a ella. «Comprendo ahora que debo haber estado loco para no preguntarte desde un principio quién eras y cómo te llamabas. Pero pensé que yo era una muchacha pueblerina sin ninguna importancia», completó Arabella. «Advertí eso, pero no le di importancia. Tú sabes también que no debo colocar en una posición comprometida a la hijastra de Sir Lawrence Dean. ¿Cómo explicaría tu presencia aquí sin nadie de respeto? Ni él ni nadie se dará cuenta. Vamos, Arabella, no seas ingenua. A menos que esté muy equivocado, tu padrastro, ahora que ha visto a Richard, empezará a sospechar que estoy aquí. ¿Vive tu madre?» «Sí, por supuesto. Después de la muerte de mi padre, hace 3 años, se casó con Sir Lawrence. Yo lo detesto. Por eso accedió ella a que yo me alojara aquí acompañando a Beulah, fingiendo que eras una niña. El doctor Simpson me vio cuando estaba muy enferma y delgadísima, así que creyó que tenía varios años menos», explicó Arabella. «Era una solución a mis problemas, así que mi madre me mandó aquí para alejarme de Sir Lawrence». Había tanto dolor en su voz al recordar a su padrastro que instintivamente el marqués empezó a levantar las manos hacia ella, pero entonces se detuvo. «Tenemos que poner fin a esta situación. Tendrás que volver a tu casa». «Jamás haré eso», declaró Arabella. «Salí de allí porque le tenía miedo a mi padrastro. Intentaba pegarme otra vez y yo estaba demasiado débil para resistirlo». «¿Te pegaba?», exclamó el marqués con incredulidad. «Lo hacía al menor pretexto», contestó Arabella. «Oh, mi amor, con razón tenías tanto miedo». «No puedo volver, no puedo». «Entonces yo debo partir a Londres», decidió el marqués. «No», exclamó Arabella, «eso es imposible, no puedo pedirte eso». «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó el marqués. «Será mejor que me case contigo. Pero te prometo que en ese caso no me volverás a ver. Al menos llevarás mi nombre y yo me encargaré de que no te falte nada y de que estés protegida por el resto de tu vida». «No, yo no aceptaría tal cosa», respondió Arabella con un gesto de orgullo. «No, debo ganarme la vida. Soy yo quien debe irse a Londres, no tú. Puedo encontrar empleo como dama de compañía o como institutriz». «¿Crees que alguien te emplearía?», preguntó el marqués con una nota tierna en la voz. «Eres demasiado hermosa, Arabella. Ninguna mujer sensata te aceptaría en su casa». «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó desolada. «No lo sé», replicó él. «Dejemos las cosas así por ahora», suplicó Arabella, pensando en las cartas que Richard Huntington llevaba. Si ya que el caballero recibía su merecido, entonces el marqués podría ir a Londres sin el peligro que le acechaba en el camino. El marqués se había acercado a ella y la estaba mirando. Clavó sus ojos en sus labios, y Arabella sintió que la sangre se le agolpaba en el rostro. Sentía como si la estuviera besando. «Debo ir por Beulah», dijo a toda prisa, «y tú a cabalgar». «Espera», dijo él, «ven conmigo a las caballerizas. No me he ocupado de mis caballos desde que volví. El que Richard acaba de comprar me ha dado que pensar de que yo también debo adquirir nuevos caballos. Vamos, veamos lo que necesito y lo que tengo. Finjamos por unas horas al menos que somos personas corrientes, Arabella, simplemente un hombre y una mujer enamorados». «Iré a traer a Beulah», dijo Arabella, tratando de contener el sollozo que amenazaba con ahogar su voz. Se dirigieron poco después a las caballerizas y Beulah se mostró encantada de ver los caballos. «¿No vienes con frecuencia por aquí?», preguntó el marqués, sorprendido al ver los gritos de alegría que lanzaba la niña,
pidiendo que la levantaran para acariciar el hocico de los caballos y darles de comer las zanahorias que le entregaba uno de los palafreneros. Creo que a la señorita Harrison no le gustaban los animales, comentó Arabella con prisa. Notó que el encargado de las caballerizas parecía preocupado por la intempestiva visita del marqués, y Arabella se preguntaba qué podría suceder. No era posible que el salteador se atreviera a dejar allí sus caballos mientras el marqués estuviera en el castillo. Sin embargo, en tanto iba avanzando de un cubículo a otro, Arabella sintió una especie de tensión creciente entre quienes le acompañaban. De pronto el marqués se detuvo frente a una yegua gris. «Este caballo no es mío, Abby», exclamó el marqués. «¿De dónde lo has sacado?» El hombre titubeó un momento. «El señor Sheltham lo compró, milord». «¿Sheltham?», exclamó el marqués. «¿Y quién le había autorizado para comprar caballos en mi nombre? ¿Fue este el único que compró?» De nuevo el encargado de las caballerizas titubeó. «No, milord, hay otros». «¿Cuántos?», preguntó el marqués con la voz tensa. «6, milord». Arabella contuvo la respiración. Al mismo tiempo, no pudo dejar de admirar la audacia de los bandidos. Estos, desde luego, eran sus caballos de reserva. Con razón podían escaparse de sus perseguidores y reaparecer tan pronto en otras partes de la región. Que otros bandoleros tenían caballos de reserva y los podían coger con facilidad, guardándolos después en un sitio seguro. «No lo entiendo», murmuró el marqués. Se dedicó a examinar los caballos uno por uno. Entonces, sin decir nada más, volvió al castillo junto con Arabella y Beulah. «Aquí hay un misterio», murmuró cuando estuvieron lejos de los oídos de todos. «No creo eso de que Sheltham compró esos caballos. Él lleva varios años muerto, y estuvo muy enfermo antes de eso. El primer animal que vi no tiene más de 3 años. No soy tan tonto como para no saber la edad de un caballo». Arabella no contestó. Después de un momento el marqués añadió: «¿Tienes alguna sugerencia que hacer? Supongo que tú sabes más sobre esto que yo». Arabella se echó a reír. «Yo no puedo hacerme responsable de todos los misterios de su casa, milord», comentó ella con ligereza. «Aquí sucede algo extraño», continuó el marqués, hablando más consigo mismo que con ella. «Primero los Iscott, ahora estos caballos, y desde luego que Mattie haya dejado que se arruinara el castillo. No lo entiendo». «Ya es hora de que Beulah coma», dijo Arabella de pronto. «Tú comerás conmigo», exclamó el marqués en tono autoritario. «¿Y después irás a cabalgar?», preguntó Arabella. «No», contestó él. «Creo que las llevaré a dar un paseo. Vi un calesín en las caballerizas que mi padre debió comprar poco antes de morir. Me gustaría probarlo. No será tan rápido como mi faetón, pero desde luego será más cómodo para una dama. ¿Me harán el honor de acompañarme?». Arabella sonrió. «Será maravilloso para las dos», exclamó. Llevó a Beulah arriba y se cambió de vestido para la comida. La niña no dormiría la siesta, pensó, pero por un día no importaría, y además podría acostarse temprano. Arabella se alegró de la invitación del marqués. Sabía que si él se hubiera ido solo a cabalgar, la zozobra de la espera y el temor por su seguridad la habrían consumido. Tenía la impresión de que una nueva tensión conmovía no solo a las caballerizas, sino al castillo entero. Era casi como si una gran nube se estuviera acercando y fuese a envolverlos a todos de un momento a otro. Su única esperanza era que Richard Huntington pudiera llegar a tiempo. Pero ¿no le resultaría difícil ver al ministro del Interior? ¿Creería ese augusto funcionario lo que ella decía en su carta? ¿Mandaría suficientes soldados como le pedía que hiciera? Durante la comida trató de distraer al marqués de los misterios del castillo, contándole anécdotas de los lugareños, de las cacerías con su padre cuando era niña, de cómo él le había enseñado a nadar y a hacer otras cosas algo masculinas como montar y disparar. «Él hubiera querido que yo fuera hombre», dijo Arabella, «y yo también». «Yo, por el contrario, me siento muy contento de que tus padres hayan tenido una hija», aseguró el marqués, y ella se ruborizó al ver la expresión de sus ojos. Cuando terminaron de almorzar, Arabella cogió su sombrero y el de Beulah, que estaba en el vestíbulo, y con ellos en mano subió al calesín. Era un vehículo más bajo y delicado que el faetón del marqués. Sin embargo, con los alazanes tirando de él, quedaba muy elegante avanzando con lentitud por el sendero,
y luego cruzando el puente. Si yo fuera usted, me iría por el camino del bosque, milord. Lo han arreglado y resulta más cómodo que los otros para las jovencitas. Les había aconsejado el encargado de las caballerizas antes de que se marcharan. Gracias, Abby. También me tendré que ocupar de los caminos, ¿verdad? No están en muy buenas condiciones, milord, había contestado el hombre. Arabella miró a Abby y le pareció que el hombre estaba enfermo. Era viejo, pero la edad no podía ser la única causa de su palidez, ni de la expresión de terror que había en sus ojos. ¿Tendría problemas con Jack el caballero porque el marqués había estado en las caballerizas?, se preguntó. ¿Existiría alguna desconocida razón para que sugiriera el camino del bosque? Con determinación alejó de su mente tales especulaciones y decidió disfrutar en compañía de su amado durante aquella tarde dorada, sin pensar en nada más. Avanzaron despacio por el camino del bosque. Al fondo se veía la espesura de los árboles elevándose sobre una suave loma que protegía el castillo de los vientos del norte. Cuando yo era niño, dijo el marqués, estaba seguro de que en el bosque había dragones. Yo también creí en dragones, sonrió Arabella. ¿Y en un caballero que te salvaba de ellos?, preguntó él. Me gustaría hacerlo, Arabella. Ojalá fuera posible, le contestó con suavidad. ¡Dragones!, exclamó Beulah, y ambos se echaron a reír. Se está volviendo más lista cada día, comentó Arabella. Aprende palabras que nunca hubiera pensado que retendría. Todo se debe a ti, respondió el marqués. Pero ella comprendió que no tenía deseos de hablar de su hermana. Cuéntame qué más pensabas cuando eras niño. Supongo que como era hijo único, usaba mucho mi imaginación y... De pronto dejó de hablar con la vista fija en el frente. Arabella siguió la dirección de sus ojos y lanzó una exclamación ahogada. Sintió que una mano helada le oprimía el corazón. Procedentes del bosque avanzando hacia ellos venían 6 hombres a caballo. Aún antes de ver la cabecilla de ellos, supo quiénes eran. «Son los bandoleros», murmuró con voz ahogada. «¿Los bandoleros?», exclamó el marqués. «Maldición, qué mala suerte. Ni siquiera he traído una pistola. Cuidado, oh Julius, por el amor de Dios, ten cuidado». Arabella habló con una angustia que él no pudo dejar de percibir. Era la primera vez que le llamaba por su nombre. «Debe estar equivocada», contestó el marqués con firmeza, pero los hombres ya estaban casi a su lado, y como se habían colocado en el centro del camino, el marqués tuvo que detener sus caballos. Ya que el caballero se quitó el sombrero con un gesto burlonamente elegante, a Arabella le pareció más diabólico y cruel que nunca. «Buenos días, señor marqués. Es un placer volver a verle después de tantos años». «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?», preguntó el marqués con frialdad. «Le diré después quién soy», contestó el bandido. «Mis hombres le escoltarán a un lugar donde podamos hablar». «¿Y dónde es eso?», preguntó el marqués. «Nos ahorrará tiempo si sigue usted al jinete que va adelante», contestó Jack el caballero. «¿Y por qué he de hacer eso?», preguntó enfadado el marqués. Jack el caballero sacó una pistola del cinturón. «No tengo tiempo para discutir», dijo. «Haga lo que le ordeno, o uno de mis hombres se hará cargo de las riendas». «Haz lo que dice», murmuró Arabella con la mano en el brazo del marqués. Por la expresión de su rostro era evidente que deseaba oponerse a las órdenes, pero con Arabella y Beulah, y además estando desarmado, no podría combatir contra 6 hombres armados. El malhechor, que se había puesto en medio del camino, se volvió y caminó delante de ellos, mientras los demás lo hacían rodeando el calesín. Los habían hecho prisioneros, y Arabella se preguntaba si Jack el caballero respondería a su reputación, respetando la vida de un hombre indefenso. Llena de temor, temblaba de pies a cabeza. «¡Caballos! ¡Más caballos!», exclamó Beulah con deleite, y Arabella no pudo hacer otra cosa que rodear con su brazo a la niña y estrecharla contra sí. Salieron del camino para internarse en la penumbra del bosque por un sendero que serpenteaba entre los árboles. No habían recorrido mucha distancia cuando vieron frente a ellos un viejo granero, de los usados para guardar durante el invierno el alimento para el ganado. Situado en un pequeño claro del bosque, debía estar allí desde hacía muchísimos años. Estaba construido con ladrillos y viejas vigas que el tiempo habían decolorado. La construcción, al igual que su techo de paja, necesitaban una buena reparación.
Vamos adentro, ordenó Jack el caballero. No veo razón para obedecer sus órdenes, protestó el marqués colérico. No tiene usted otra alternativa, replicó Jack el caballero. Dos de los forajidos se pusieron en cabeza. Todos iban con el rostro cubierto, y Arabella advirtió que se trataba de hombres safios y brutales. Varios de ellos tenían el rostro picado de viruelas, otros tenían cicatrices en la cara. Todos, sin embargo, iban bien vestidos y sus caballos eran fuertes y estaban bien cuidados. El marqués parecía no querer bajar del calesín. ¿Quiere que ordene a mis hombres que lo bajen por la fuerza?, preguntó Jack el caballero. El marqués masculló un juramento, bajó y ayudó después a bajar primero a Beulah y después a Arabella. Entraron en el granero seguidos por Jack el caballero y 3 de sus hombres. Los otros 2 quedaron afuera con los caballos. El granero estaba cubierto de paja ya vieja. Mostraba 4 fuertes postes de madera ennegrecida sosteniendo el techo. Por el olor a estiércol y cuero que allí había, Arabella comprendió que este era otro de los escondites de los bandidos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó el marqués, enfrentándose a Jack el caballero. Había una sonrisa desagradable en el rostro sardónico del bandido. Nos encontramos por fin, querido primo, contestó. ¿Primo?, exclamó el marqués. No tengo ningún parentesco con usted. Claro que lo tiene, afirmó Jack el caballero. Y hace tiempo que quiero explicarle nuestro parentesco. Somos consanguíneos. Se echó a reír con una risa desagradable y chasqueó los dedos. Átenlo, ordenó a sus hombres que estaban tras él. Cogieron de los brazos al marqués y lo arrastraron a la fuerza hacia uno de los postes que sostenían el granero. ¡Malditos, suéltenme!, oyó decir Arabella al marqués, que logró lanzar un puñetazo y arrojar a un hombre al suelo. Pero los otros le dominaron con facilidad. Sin sombrero y con la chaqueta rota, fue arrastrado hacia el poste y atado con una cuerda. Entonces, antes de que se diera cuenta de lo que sucedía, Arabella fue también atada a otro poste. La cuerda que la rodeaba lastimaba sus brazos desnudos. «¡Suéltenla, cerdos!», gritó el marqués. «Ella no ha hecho nada». Ya que el caballero volvió a hacer chasquear sus dedos y señaló a Beulah, los hombres levantaron a la niña y la condujeron al tercer poste. Por un momento pensó que aquello era un juego y gimetió, llamando a Arabella. «¡Lastiman! ¡Ellos lastiman a Beulah!». Era una queja conmovedora, pero ya que el caballero que se encontraba en el centro del granero no hizo ningún caso. «Ahora la paja», ordenó, y sus hombres trajeron del rincón del granero varios montones de paja más seca y nueva de la que cubría el suelo. Esparcieron la paja a los pies del marqués y de Arabella. Después rodearon a Beulah del mismo modo. La niña, que había dejado de llorar, observaba sus movimientos con visible fascinación. Arabella no podía hablar. Tenía una sospecha tan horrible que no se atrevía a expresarla en palabras ni siquiera en su interior. «¿Qué diablos hacen?», oyó preguntar al marqués. Los hombres habían terminado de distribuir la paja y miraron hacia Jack el caballero como esperando instrucciones. Él señaló hacia la puerta. «Vayan a la granja de los Iscott», ordenó. «Allí los encontraré en media hora. Déjenme el calesín, llévense mi caballo y que nadie los vea». Los hombres se marcharon y él se volvió hacia el marqués. «Ahora veamos a mi gallito de pelea», exclamó con sorna. «Ya no se siente tan valiente, ¿verdad?». «¿Qué demonios se propone usted?», preguntó el marqués furioso. Cuando adviertan que no hemos regresado al castillo, mis criados saldrán a buscarnos». Ya que el caballero sonrió. «El personal del castillo ya tiene mis instrucciones». «¿Que tienen sus instrucciones? ¿Y por qué diablos acatarían instrucciones suyas?», preguntó el marqués lleno de asombro. «El castillo es mío desde hace tiempo, y de varias maneras, menos la oficial», contestó Jack el caballero. «Y ahora, mi querido primo, lograré su posesión legal». «Está usted loco, no comprendo una palabra de lo que dice», replicó el marqués. «Déjame primero explicarte nuestro parentesco», sugirió Jack el caballero, y Arabella percibió por su forma de hablar que estaba disfrutando con intensidad de aquello. «Su tío», continuó el hombre, «o sea, el hermano menor de su padre, sedujo a mi madre. Ella era una hermosa joven,
sin ninguna importancia para los Belmont, con sus aires de grandeza, pero sin duda alguna valía la pena acostarse con ella. Yo fui el resultado de la villanía de su tío, y por supuesto, él fue lo bastante caballero para pagar con oro el placer que mi madre le había brindado. ¿Qué otra cosa le podía ofrecer a la hija de un plebeyo posadero? Ya que el caballero hablaba con voz sarcástica y cínica, en la que Arabella adivinó el resentimiento del hombre por ser hijo ilegítimo. ¿Cómo se llamaba su madre?, preguntó el marqués. Se apellidaba Wilder. Sin duda recuerda al viejo Wilder que tenía la posada de El Perro y el Pato en el pueblo. Él era mi abuelo. Lamento mucho que mi familia le haya tratado mal, se disculpó el marqués. Desde luego. Yo debería sentirme muy honrado de que la sangre de los Belmont corra por mis venas, contestó Jack el caballero, y sentirme humildemente agradecido por las guineas que su tío proporcionó para mi educación. Sí, he sido bien educado, primo. Por eso me llaman Jack el caballero. —¡Jack el caballero! —exclamó el marqués. —Vaya, he oído hablar de usted. Su banda está asolando todo Hertfordshire. El marqués lanzó una exclamación ahogada. —¡Los caballos! —y mencionó a los Iscott. —Así que por eso me avisaron de que se van. —No se irán cuando yo sea el dueño del castillo —contestó Jack el caballero—. Necesitaré buenos granjeros para trabajar la tierra y no descuidarla como usted lo ha hecho, mi elegante caballero que prefiere Carlton House a Merridale. Pero ahora he regresado —aclaró el marqués— y estoy aquí para quedarme. Es una pena que lo haya decidido tan tarde y que sus deseos no puedan cumplirse —replicó Jack el caballero con sarcasmo. Esta noche, cuando el muy noble marqués de Merridale esté muerto, reclamaré mi herencia, la que me corresponde por nacimiento, aunque las leyes no lo hayan reconocido antes. —¡Está usted loco! —exclamó el marqués en voz alterada. —No puede reclamar el castillo. Ningún tribunal del mundo haría caso a tan descabellada petición. —Lo sé perfectamente —contestó Jack el caballero—. No hay justicia para los bastardos de la nobleza. No, lo que haré será presentar en los tribunales en un testamento suyo, mi querido primo, hecho a mi favor. Las bases serán que desean reparar el daño hecho por su tío contra la inocente doncella pueblerina que, estoy convencido, hizo todo lo posible para traerlo a su cama. —¿Testamento? ¿Qué testamento? —preguntó el marqués. —Oh, será muy convincente —respondió Jack el caballero con una risotada. Uno de los hombres que me ayudó a atarle a usted es un falsificador muy hábil. Solo usted podría impugnar la legitimidad de la firma, y usted, mi querido primo, no vivirá para impugnar nada. —¿Qué va a hacer conmigo? —preguntó el marqués. —Intento prender fuego al granero —contestó Jack el caballero muy tranquilo. —No, no, no puede hacer eso —gritó Arabella—. Eso es demasiado cruel, es inhumano. Al oír su voz alterada por el miedo, Beulah empezó a llorar. Había estado gimoteando en voz baja, pero ahora, como si el pánico la hubiera invadido de pronto, empezó a lanzar gritos despavoridos que salían con dificultad de su garganta. —No puede ser serio —insistió el marqués en voz baja. —¡Callen a esa criatura del demonio! —gritó Jack el caballero con furia repentina. —Beulah, no llores, mi amor, por favor —suplicó Arabella. La niña, ya muy asustada, lo único que hizo fue gritar más fuerte. —¡Condenada loca! ¡Ni yo mismo puedo escucharme! —exclamó Jack el caballero, y volviéndose, disparó a Beulah. El ruido del disparo pareció sacudir el granero. La niña se desplomó, pero las cuerdas que la ataban impidieron que cayera al suelo. —¡Maldito sea! —exclamó el marqués. Arabella cerró los ojos ante tal horror que había presenciado. Jack el caballero volvió a cargar su pistola y sonrió. —Hace tiempo que tenía ganas de hacerlo —afirmó—. Esa chiquilla siempre me ha disgustado. Y ahora, mi querido marqués, haré por usted un último acto de misericordia. No porque me importe que sufra usted o no. En realidad, me daría un intenso placer escuchar sus gritos mientras este granero arde, sino porque no tengo tiempo que perder y he de reunirme con mis hombres en la granja Scott. Esta noche nos vamos a separar después de repartir el tesoro que he acumulado. —¡El tesoro de la habitación de Beulah! —exclamó Arabella. —Así que usted ya lo ha descubierto, ¿eh? —rugió Jack el caballero.
Debí estrangularla aquella primera mañana que la encontré espiándome en las caballerizas. Pero no importa ya. Mis hombres se dispersarán, cada uno convertido en un hombre rico. Y entonces, mi querido primo, Jack el caballero se convertirá en Jack Wilder, caballero y dueño del castillo de Meridel. Nunca escapará de la justicia, exclamó el marqués. Le colgarán por esto. Dudo mucho que alguien se atreva a poner en duda mis derechos, así que, mi querido marqués, si ya ha rezado sus plegarias, le haré un agujero para no quemarlo vivo. Pero primero estoy convencido que querrá que despache a su amiguita. Es mejor que usted la vea morir a ella, a que ella le vea exánime, sin vida ni virilidad alguna. ¡Suéltela!, gritó el marqués con voz ronca. Por Dios santo, Wilder, déjela ir a ella. Su rencor no es contra ella. ¿Y dejarla vivir para que me acuse o ande hablando por ahí?, preguntó Jack el caballero con desprecio. No, ella morirá también. El tiempo apremia. No tengo ya tiempo para discusiones. Levantó la pistola y Arabella cerró los ojos. Dios mío, murmuró, infúndeme valor. De pronto desde la puerta una voz dijo: «¡Espere! Se le olvidaba algo». El malhechor giró con brusquedad y Arabella, al abrir los ojos, vio a una mujer de pie en el umbral. Era una dama vestida con un exquisito traje de montar rojo y que llevaba un sombrero negro adornado con un velo. Por un momento se hizo el silencio. Entonces, con voz ahogada y ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma, Jack el caballero exclamó: «¡Miriam!». Ella disparó la pequeña pistola de cachas de marfil que tenía en la mano. Al principio, pareció como si la bala no le hubiera tocado. Permaneció de pie mirándola, con su propia pistola en la mano. Entonces, con lentitud, se tambaleó. Giró y cayó al suelo con gran estrépito. La dama, ignorando el cadáver del forajido, entró en el granero. Con voz ronca para ser reconocible, el marqués exclamó: «¡Mamá! ¿Eres tú, verdad?». «Sí, mi amor», contestó la dama, «y gracias a Dios que he llegado a tiempo. Tenía tanto miedo de que sucediera algo antes de mi llegada. Cuando Matty en el castillo me confió que venían en dirección al bosque, comprendí a dónde te traería ese infame». Se había acercado al marqués mientras hablaba, poniéndose de puntillas para besarle mientras él seguía atado al poste. Arabella podía ver que era muy hermosa. Ya no era joven, pero poseía una belleza sin edad, con facciones perfectas y una gracia indescriptible. «Debo desaltarte», dijo la madre del marqués. «Ah, ya veo, el nudo está detrás». Se volvió hacia las cuerdas y las logró aflojar suficiente para que el marqués se liberara. Este rodeó con los brazos a su madre y la estrechó contra su pecho. Luego se acercó a Arabella y mientras la desataba dijo sin más rodeos: «No puedo creer que esto no sea un sueño. Me dijeron que habías muerto. Shelton me escribió sobre el funeral y tu tumba». «Lo sé, mi amor», respondió la madre del marqués, «y cuando oigas lo que tengo que contarte, comprenderás por qué». Ella miró a su alrededor y dijo con suavidad: «Pobrecita Beulah. No llegué a tiempo para salvarla a ella, pero tal vez fue mejor que muriera». «Mamá, ¿cómo puedes decir tal cosa?», protestó el marqués. «La mató a sangre fría. Era terrible lo que sentía por ella antes, pero verla sufrir tan desconsolada e indefensa». «Lo sé», contestó su madre, «pero había razones para que él la odiara». Ya libre de las cuerdas que la ataban, Arabella corrió al lado de Beulah, soltó a la niña y cogió el cuerpo exánime en sus brazos, preguntándose con desesperación si no habría manera de resucitarla. «Está muerta», oyó decir al marqués y levantó la vista. «¿Estás seguro?», murmuró Arabella. «Ya no puedes hacer nada por ella», murmuró él con suavidad. La ayudó a levantarse del suelo, donde había depositado a la niña, y cubrió la carita de Beulah con un pañuelo blanco. Después, casi tirando de ella a la fuerza, la alejó de allí y la llevó a donde su madre los estaba esperando, con los ojos clavados en el rostro de su hijo. «Vengan», dijo cuando se acercaron a ella. «Vamos a otra parte del granero. No soporto a ese hombre tendido ahí. He rezado tanto tiempo pidiendo su muerte, y aún ahora parece emanar de él una influencia diabólica». Levantó la falda de terciopelo de su traje de montar y se encaminó con ellos a una parte del granero, lejos de los dos cadáveres.
¿Por qué no volvemos al castillo?, preguntó el marqués. No hay tiempo, contestó su madre. Tengo que regresar a Londres y Julius, por favor, recuerda esto, yo estoy muerta. ¿Muerta?, repitió él como si no comprendiera. Para todos, menos para ti y para Matty. Cariño, es mejor así. Pero no entiendo, dijo el marqués. Por supuesto. Sé que te he tratado mal, pero de veras no podía hacer otra cosa. ¿Sabes? Por culpa de Jack Wilder, tuve que morir para bien de todos. ¿Te amenazó?, preguntó el marqués. Peor que eso, contestó su madre. Se sentó en unos fardos de paja e hizo un movimiento para que el marqués se sentara junto a ella. Entonces, con un gesto exquisito, extendió la mano hacia Arabella. Eres preciosa, criatura, dijo, y sospecho que estás enamorada de mi hijo. Dejemos eso, mamá, intervino el marqués. Su madre se limitó a sonreírle y, tirando de la mano de Arabella, la hizo sentarse, de modo que quedaron los tres juntos. Ahora escucha, dijo, porque hay muy poco tiempo para decirte todo lo que ha pasado. Como tú sabes, Julius, tu padre y yo fuimos muy felices juntos. Él era mucho mayor que yo cuando me casé con él cuando era muy joven, pero yo le amaba profundamente y, a mi manera, correspondí en la misma medida. Lanzó un hondo suspiro y prosiguió su relato. Cuando tú estabas en Oxford, tu padre necesitó dejarme sola por unos días para tratar unos asuntos imprevistos en Londres. Yo no quise acompañarle y me quedé sola en el castillo. Esa noche Jack Wilder entró en mi habitación. ¿Cómo se atrevió?, exclamó el marqués. ¿Y por qué no lo echaste? Yo dormía sola en el ala oeste, si recuerdas, contestó su madre. Forcejé, luché contra él, hasta que perdí el conocimiento. Cuando me recobré estaba sola, pero él había abusado de mí. ¡Mamá!, exclamó el marqués, y Arabella vio que la mano de su madre se ponía blanca bajo la presión de los dedos de él. Yo sabía quién era, desde luego, continuó su madre. En la comarca corría el rumor de que el nieto del viejo Wilder era uno de los bandoleros que comenzaban a asolar los caminos a Londres. Desde luego, no iba a humillarme relatando lo que había sucedido a uno de los criados. Esperé el regreso de tu padre. ¿Y se lo dijiste?, preguntó el marqués. A tu padre me lo trajeron moribundo, contestó ella. Había sufrido un terrible accidente al volcar su carruaje. Los médicos estaban convencidos de que no sobreviviría. Me juré no confesarle lo sucedido hasta que se repusiera, porque yo no podía creer a los médicos. Y, para mi desgracia, descubrí que estaba embarazada. «Oh, Dios mío», exclamó el marqués. «Primero pensé en morir», continuó con voz suave, «pero comprendí que primero debía tratar de salvar la vida de tu padre. Si él se enteraba de lo sucedido, eso le mataría sin remedio». «Así que Beulah era hija de Wilder», murmuró el marqués con voz casi imperceptible. «Sí, hija de Wilder», repitió su madre, «y nació 2 días después de la muerte de tu padre». «¿Cuánto debes haber sufrido?», exclamó el marqués. «No creí que fuera posible sobrevivir al infierno que experimenté mientras esperaba a Beulah», contestó su madre. «Sabes, Wilder entraba y salía del castillo a su antojo. Yo traté de impedírselo, pero tenía aterrorizados a los criados y me amenazó con decir al mundo entero que era mi amante y que yo estaba esperando un hijo suyo, si me atrevía a acusarle. Y tu padre además estaba tan grave en esos días. ¿Cómo no lo he matado yo con mis propias manos? Me dijo también otra cosa. Había engendrado ya varios hijos y todos nacían deformes o locos. Había una lacra terrible en la familia de su madre, supuestamente seducida por tu tío, que murió en un manicomio. Su abuela materna se ahogó, estando ya loca también. Muchos otros parientes suyos habían perdido la razón. Era una lacra que él llevaba en la sangre, de modo que odiaba a los niños que engendraba y solo deseaba destruirlos. El marqués de pronto se llevó las manos al rostro. «Oh, mi amor», dijo su madre con ternura, «sé lo que debes haber sentido cuando viste a la nena. Comprendí por qué te habías ido sin decirme adiós. Cuando supe que te habías reunido con tu regimiento, pensé que era lo mejor que podías hacer».
Yo había decidido no casarme por miedo a engendrar un hijo así. Las palabras salieron con esfuerzo de sus labios, y su madre exclamó con un gemido: Nunca se me había ocurrido que pudieras pensar en eso. Oh, Dios mío, Julius, debí haberte contado la verdad. Pero debes comprender lo difícil que era para mí. Sabes, cuando tu padre murió, Wilder me dijo que se casaría conmigo. Tenía una obsesión: vivir en el castillo y ser el amo. Pensó que eso sería fácil si se casaba conmigo. Después procuraría librarse de ti sin la menor vacilación. Lo habría matado como a un perro si me hubiera enterado antes de esto. Supongo que me dejé dominar por el pánico, pero es que estaba casi loca de miedo y de preocupación, continuó su madre. Huí a Londres, donde encontré un viejo amigo, el duque de Collalto. Había entrado subrepticiamente a Inglaterra en una misión secreta. Tu padre y yo habíamos estado hospedados en su casa cuando visitamos Italia. Yo sabía que él me amaba y le confié mi desesperada situación. Y él te ayudó, dijo el marqués. Se casó conmigo, contestó su madre con sencillez. Pero primero decidió que yo debería desaparecer del mundo. Ambos sabíamos que Wilder era un loco y un hombre sin escrúpulos. Podía declarar y exigir el reconocimiento de su paternidad sobre Beulah. El honor de la familia se hubiera derrumbado, y eso, con lo mucho que había amado a tu padre y con lo que te amaba a ti, no podía permitir que sucediera. No. Lo entiendo, murmuró el marqués. Fue Paulo quien hizo todos los arreglos para aparentar mi muerte, ayudado por la querida Mattie, continuó su madre. ¿Ella siempre supo que tú estabas viva?, preguntó el marqués. Sí, por supuesto. Y se ha mantenido en contacto conmigo cuando ha podido. Me había escrito hace algunos meses diciéndome que no habías regresado al castillo. Por eso no traté de comunicarme contigo. Pensé que tal vez estabas satisfecho viviendo tu propia vida, y desde luego, mientras duró la guerra, no podía volver a Inglaterra. Pero has vuelto ahora, exclamó el marqués. De riguroso incógnito, dijo sonriendo su madre. Aunque Paulo va a Carlton House esta noche, yo no le acompañaré. Nadie que me haya conocido antes debe verme, mi querido Julius. Nadie debe sospechar que la marquesa de Merydale no está enterrada en la cripta de la familia junto a su esposo. Yo nunca dudé de tu muerte, dijo el marqués. Estoy viva, pero casada con un italiano. En Italia la gente es muy bondadosa con la duquesa de Collalto. Aunque haya nacido en Inglaterra, nadie sospecha, te lo aseguro, que tengo una extraña historia. ¿Y tu esposo? Es muy bueno y somos muy felices. Me ama con sinceridad y creo, Julius, que tú simpatizarías con él. Es un hombre muy valiente. La información que dio a nuestro ejército durante la guerra fue de un valor incalculable. Hizo muy bien en convertirse en cantante profesional. Los italianos y también los franceses permiten cualquier cosa a un hombre que canta como un ángel. Se detuvo un momento y añadió: Esta noche Paulo recibirá una condecoración inglesa de manos del príncipe regente. Me alegro por él, pero me sentiré más feliz cuando mañana regresemos a Italia. ¿Mañana? ¿No te volveré a ver? No hasta que me vaya, contestó su madre. Pero tengo la impresión, Julius, de que pronto necesitarás planear tu luna de miel. Nosotros estaríamos encantados si tú y tu esposa os vinieras una temporada a la finca que mi esposo tiene en el sur de Italia. Se levantó y rodeó con sus brazos el cuello del marqués. Acercó la cara a la de él. Mi adorado hijo, murmuró, siempre te he querido muchísimo. Debes creerlo. Trata de comprender que por amarte tanto, evité que supieras mi humillación y mis sufrimientos. Tal vez hice mal, tal vez debí haber confiado en ti, pero eras tan joven. ¿Cómo hubiera apreciado que me lo confiaras?, exclamó el marqués, estrechando a su madre contra su pecho. Entonces, con suavidad, ella se desprendió de él y se volvió hacia Arabella. Olvida todo lo que ha pasado, querida mía, dijo con ternura. Jack Wilder ha muerto, y pidamos a Dios que la maldad del condado haya muerto con él. Cruzó el granero, seguida por el marqués, mientras Arabella permanecía inmóvil. Escuchó sus voces y el sonido de un caballo que partía al galope. Él volvió a su lado. No dijo nada, pero la cogió en sus brazos y ella escondió el rostro en su hombro mientras la llevaba a través del granero para salir al bosque.
Arabella abrió los ojos y vio la luz del sol brillando entre las ramas de los árboles y escuchó el canto de los pájaros. Todavía sosteniéndola en brazos, el marqués le dijo: «Hay todavía muchas cosas por hacer. No debemos, por supuesto, decir que mi madre nos salvó la vida. Diremos que yo maté a ese bandido después que él matara a Beulah». «Tengo una idea mejor», repuso Arabella. «¿Cuál?», preguntó él. «¿Por qué no hacemos lo que ya que el caballero intentaba y quemamos el granero? Eso ahorraría muchas explicaciones. Los cuerpos quedarían destruidos y nadie se preguntará cómo pudiste matar al bandido si no llevabas una pistola, y cómo o por qué él mató a Beulah». Arabella se detuvo. El marqués la escuchaba con gran atención. «Explicarás que él trataba de quemarnos a todos», continuó, «pero de algún modo lograste soltarte y luchaste contra él, dejándole sin sentido en el granero incendiado, mientras tú me salvabas a mí». «Tienes razón», asintió el marqués. Sin discutir más, el marqués volvió al granero. Un momento más tarde, Arabella olió el humo. El olor se hizo más intenso y las llamas amarillentas comenzaron a aparecer a través de la puerta. Por un momento tuvo el repentino temor de que el marqués se hubiera quedado atrapado adentro, hasta que, llena de ansiedad, le vio salir. Entonces, el suelo pareció levantarse y los árboles parecieron caerle encima. Una espesa negrura la envolvió por completo.